Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más, soy Vicens Castellano, un placer estar con vosotros. Hacerme saber, por favor, si escucháis el sonido de mi micro. Y vamos a arrancar en una sesión de nuevo con Carlos y María. Una sesión, la de hoy, muy importante porque vamos a hablar de leer el mercado. Hay algunos elementos que tienen que ver con la estructura del mercado, con los movimientos que hace el mercado, con los porqués el mercado se mueve de estas maneras que se mueve, ¿eh? Hoy apuntaremos a algunas direcciones importantes que es nuestro deseo os sirvan para sentar unas bases conceptuales sólidas. Sin más, arrancamos el capítulo 3 aprendiendo a leer el mercado. Estábamos en la serie de Carlos y María y en el capítulo primero os presentamos estas dos personas, vimos los primeros pasos y luego el reto que tenían de seleccionar un broker y una plataforma de graficación. Hoy, en el capítulo 3, aprendiendo a leer el mercado. Por delante, un par de semanas, veremos algunos elementos importantes a la hora de graficar. Hablaremos más adelante de los indicadores técnicos, de algunos. Hablaremos también de tropiezos y otros elementos como el plan de trading y la operativa. En anteriores capítulos comentamos que Carlos y María descubrieron que la bolsa ofrece oportunidades de inversión, pero atención, hay que estar preparado. Vimos también que descubrieron que era necesario que fuesen avanzando paso a paso, pero sin prisa. También aprendieron a elegir un broker y una plataforma profesional para analizar ese mercado. En el capítulo de hoy, María se pregunta qué es lo que hace que un mercado sea alcista o bajista. Es una muy buena pregunta y es nuestro deseo que vosotros podáis llegar a responder. Carlos le da una visión sobre las tendencias, pero María no queda del todo satisfecha. Finalmente, descubren cómo se originan las tendencias. Tendencia alcista o bajista. María ha entendido que si el mercado está alcista, la forma de ganar dinero es comprando ahora y vendiendo más adelante a un precio superior. Si el mercado, por el contrario, está bajista, hay que vender ahora y comprar más tarde. Pero la pregunta es, ¿cómo saber el estado en el que está el mercado? El razonamiento de María es el siguiente: si el mercado está alcista, los precios aumentan. Si, por ejemplo, ahora están a 100 y compramos, podemos vender por encima, con el consiguiente beneficio. Compramos a 100 en la parte inferior de la pantalla, cuando el precio pasa de 100 a 110, vendemos. También María entiende que si el mercado cae, si el mercado está bajista, los precios van a disminuir. Con lo que si hoy están a 100 y vendemos, podremos comprar en el futuro a un precio menor con el consiguiente beneficio. En la parte superior izquierda están a 100 y ahí vendemos algo que no tenemos. A eso lo llamábamos ponernos cortos. Es una operativa que es posible hacer en algunos mercados. Y si el mercado está cayendo, más adelante estará más barato. Luego compraremos más adelante y nos embolsaremos la diferencia. Email de María. María le manda a Carlos un email con estas reflexiones sobre los mercados alcistas y bajistas y una duda importante. Carlos, ¿cómo saber cuándo un mercado está alcista y cuándo está bajista? Y Carlos razona sobre este cuestionamiento porque lo que María le está planteando tiene su lógica. El reto es claro. Si uno puede determinar si el mercado está bajista o alcista, ya sabe cómo participar, pero ¿se puede realmente determinar cuál es el estado del mercado? Carlos decide investiga sobre tendencias y acumula cierta información interesante. Entre otras cosas, se topa con información sobre la teoría de Dow. Lee que un tal Charles Dow, que es el que le da nombre al famoso índice Dow Jones, de hecho el índice lo conocemos popularmente como el Dow Jones, pero en realidad es el Dow Jones Industrial Average, a finales del siglo XIX ya había establecido que el mercado o bien estaba en tendencia alcista o bien estaba en tendencia bajista. Y atención, apuntaba este señor, lo importante para determinar eso era fijarse en los máximos y en los mínimos. Es una simplificación. De hecho, este señor, en la teoría de Dow, que es el señor que tenéis en la foto, elaboró todo un conjunto de reflexiones muy interesantes. Pero
Sobre el tema de los máximos y los mínimos, Carlos entendió claramente el concepto. El mercado no se mueve siguiendo una línea recta, sino que avanza de nuevo, retrocede otra vez. Y con estos movimientos, el mercado va generando ciertos niveles en donde hay máximos, hay mínimos, hay máximos, hay mínimos, hay máximos. Luego, si los máximos y los mínimos están ascendiendo, van hacia arriba, crecen, la tendencia dominante es ascendente. Sencillo hasta aquí, ¿verdad? Por otro lado, si los movimientos generan máximos y mínimos en los puntos en los que el precio pivota, pero los genera hacia abajo, si los máximos y los mínimos van hacia abajo, lo que diremos es que la tendencia es bajista, es una tendencia descendente. Luego tenemos que observar las sucesiones de máximos y mínimos, ascienden o descienden. Entonces, lo que hizo Carlos fue directamente ir al mercado y buscar ejemplos en el mundo real. Cogió un gráfico y marcó los máximos y los mínimos, esos puntos de pivote donde el precio giraba. Carlos no sabe por qué el precio gira en esos niveles, pero lo que sí sabe es que el precio primero cae y luego hace un mínimo y luego asciende y hace un máximo y hace otro mínimo y otro máximo. Y claro, ve que los máximos y los mínimos están ascendiendo, luego la tendencia en ese mercado es ascendente. En otro ejemplo, ve también los máximos y los mínimos, los dibuja y se da cuenta de que los máximos y los mínimos están descendiendo. Luego, en ese caso, puede determinar que en este mercado la tendencia es bajista. Carlos manda un email a María y comparte esta información y también algunos ejemplos. Los dos entienden el concepto, pero María tiene algunas dudas. ¿Qué hay, se pregunta María, detrás de los movimientos del precio? Preocupa a María es saber qué es de hecho lo que mueve el mercado. Sí, comprende que puede determinar la tendencia con los máximos y los mínimos, pero ¿por qué el mercado se mueve al alza o a la baja? Es una pregunta muy importante, es una pregunta sobre la que debéis de reflexionar y es una pregunta que más allá de este seminario yo os invito a que exploréis, porque una vez hayáis entendido qué es lo que está detrás, qué es lo que hace que el mercado se mueva al alza o a la baja, estaréis en disposición de participar de una forma mucho más confiada. María se pregunta si son las noticias, un debate que tiene por teléfono con Carlos sobre este tema. María quiere llegar a la raíz de este asunto. ¿Por qué se mueven los mercados? Se pregunta. Y Carlos dice, oye, podrían ser las noticias, ¿por qué no? Podrían ser que las noticias movieran los precios. Y Carlos hace un razonamiento muy rápido. Carlos dice, hombre, si los mercados reflejan el valor de un subyacente, por ejemplo, el valor del oro, es lógico que aumente de valor si hay noticias favorables. Los participantes esperarán precios más altos en el futuro y se lanzarán a comprar ahora para poder vender más adelante, con lo que efectivamente habrán precios más altos. Pero María, que es una persona muy empírica, busca pruebas más allá de las opiniones. Con su espíritu analítico, María no se contenta con una opinión y después de la explicación de Carlos, investiga si en el pasado, después de la publicación de buenas noticias, los precios aumentaron. De repente se topa con una serie de noticias alrededor del precio del petróleo, noticias que informan que el precio del petróleo llegará a los $200 el barril. Es una de las noticias más recurrentes sobre el precio del petróleo. Y recuerdo haber leído y escuchado en la televisión noticias sobre el aumento de los precios del petróleo. Seguramente vosotros también habéis tenido acceso a este tipo de información en los telediarios, en los periódicos, incluso en la radio, alertas sobre la inminente llegada del precio del petróleo a precios desorbitantes. Y sin ninguna duda el precio está fluctuando, pero los analistas en estas noticias todos coincidían en que esperaban precios muy superiores a los actuales, muy superiores, por encima de $200 el barril. ¿Cuál fue la realidad? María hizo esta recopilación de información y para su sorpresa, María descubrió que cuando se publican noticias que hablan de precios más altos, los precios caen. Y cuando esas noticias hablan de precios más bajos,
los precios dejan de caer. Claro, esto las sorprendió terriblemente. ¿Cómo puede ser que cuando salen noticias muy buenas, los precios no acompañen esas buenas noticias? ¿Y cómo puede ser que cuando haya noticias muy malas de repente, los precios dejen de caer? ¿Cómo puede ser eso? Encuentran muchos ejemplos. Por ejemplo, publican que el precio del petróleo llegará a los $200 y el precio no sube, sino que cae. O publican que la empresa X, y ahí ponen el nombre que queráis, ha tenido unos beneficios más que espectaculares. Y justo acaban de publicarlo cuando uno esperaría que si los beneficios han sido tan buenos, los precios van a subir y resulta que las acciones de estas empresas se desploman. María se pregunta, ¿a qué se debe esta contradicción aparente? Intercambio con Carlos otra llamada telefónica y bueno, la verdad es que Carlos no sabe qué explicación darle a María. Pudiera parecer que el mercado se comporta de forma contraria a lo que sería esperable, pero ¿para qué? Y esta es la pregunta que yo quiero que vosotros sepáis responder. Es muy importante que entendáis para qué, para qué, cómo es que eso pasa, a qué intereses sirven estas noticias. ¿De acuerdo? Y lo más importante, ¿qué origina una tendencia? De repente hay dos descubrimientos más que son importantes y a los que ellos llegan. María le pasa a Carlos un dato. El 90% de los participantes en la bolsa pierden. El 90% de los participantes en la bolsa pierden. Y de repente Carlos hace una reflexión y dice, bueno, María, pero fíjate que si esto es así, eso significa que el 10% restante se queda con el dinero de todos los que pierden. Luego hay un porcentaje pequeño de participantes que se queda con una gran porción del pastel. Respecto de los participantes y de quiénes son estos jugadores, entre comillas, y a raíz de la información que le ha compartido Carlos, María sigue adelante con sus investigaciones porque quiere saber quiénes son los participantes en un mercado. Por un lado, está la gente como Carlos y como ella misma, esto lo tienen claro, pero ¿quiénes más participan en un mercado organizado? Bueno, María descubre sin mucho esfuerzo que por un lado están los traders institucionales, que son aquellos que participan en los mercados con grandes cuentas, representando a bancos, representando a aseguradoras, representando a fondos de inversión, representando a fondos de pensiones, representando incluso a países, a economías de países enteras. Esos son para llamarles de alguna manera, los traders institucionales. Y por otro lado, están los pequeños participantes, personas que con cuentas modestas se acercan a los mercados. Y luego hay un conjunto de conclusiones lógicas a las que llega María. Lógicamente los profesionales son muy buenos porque, por definición, necesariamente tienen que serlo, ya que si no, no habrían sido capaces de acumular esas cuentas tan grandes, las habrían perdido. Luego, hay un grupo de profesionales que necesariamente tiene que ser muy bueno. Estos profesionales son los responsables de los grandes movimientos, son los responsables de los grandes capitales y los responsables de los grandes movimientos. Y estos traders institucionales con sus cuentas representan el 80% aproximadamente del volumen del mercado. Atención, no significa que el 80% de los participantes sean traders institucionales, significa que el 80% del volumen de participación probablemente esté en manos de traders institucionales. Y sigue el razonamiento. La conclusión final a la que llega María es que estos traders tan grandes no pueden, atención, esto es muy importante chicos, quedaros con este concepto y si no lo acabáis de interiorizar, darle un par de vueltas, comentarlo si queréis en los foros. La idea a la que llega María es que estos traders institucionales que manejan cuentas tan grandes no pueden entrar al mercado y salir del mercado de una forma fácil. ¿Por qué? Porque sus cuentas son tan grandes que si lanzan una maniobra para comprar 1000 contratos sobre el futuro del oro y lanzan y ejecutan esta orden al mercado,
al nivel de precio al que está cotizando el oro ahora, en este momento, probablemente no haya 1000 contratos en este momento. Probablemente para satisfacer esa orden tendrán que recurrir a precios superiores, 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 con lo que con una sola orden de 1000 contratos, el precio del oro sería servido a un precio superior al de sus intereses. Luego, estas personas, por el tamaño de su cuenta, no pueden ni entrar ni salir de una forma fácil. Igualmente, si están dentro de un mercado alcista y creen que es hora de tomar beneficios y salir de ese mercado, y están posicionados con 3 millones de dólares, por ejemplo, que pueden participar con varios cientos de millones, pero imaginaros que tienen una cuenta de 3 millones invertida y quieren cancelarla, sacarla, no pueden vender al precio que está cotizando el mercado en este momento, porque si apretasen al botón de cancelar, no encontrarían suficiente orden a ese nivel de precio al que cotiza ahora ese subyacente para que sus 3 millones de dólares quedasen satisfechos, con lo que tornarían el mercado en su contra y el precio que está ahora, pongamos, a 1000, pasaría a un precio inferior. Y esa es una conclusión a la que tenéis que llegar también vosotros. ¿De acuerdo? Sus posiciones son tan voluminosas que los precios se volverían en su contra si entrasen y saliesen de un golpe al mercado. Luego la pregunta es, oye, ¿cómo participan estos traders que por definición tienen que ser privilegiados en cuanto a su conocimiento y son los que amasan el dinero? Entonces María le manda otro email a Carlos con estas ideas, le cuenta sus conclusiones y le pide apoyo. ¿Cómo deben de participar los profesionales dado que tienen cuentas tan grandes? Bueno, Carlos analiza esa información, reflexiona y atención, porque él dice, a ver si los profesionales que tienen cuentas tan grandes, lógicamente, obviamente, tienen que participar de manera que no vuelvan el precio en su contra, ni cuando entran ni cuando salen. Es necesario que ellos participen de forma sigilosa, sin que los mercados se vuelvan en contra de sus intereses. Insisto, chicos, es muy importante que este concepto lo interioricéis. Y si os falta alguna pieza, si no acabáis de entender por qué comprar 1000 contratos o 10.000 contratos de cualquier subyacente de golpe al mercado no es una buena idea, si no lo acabáis de comprender, por favor, vamos a comentarlo, comentémoslo en el foro, abrid una discusión, debatámoslo. Eso es muy, muy importante. Es una pieza muy importante del puzzle. Además, Carlos piensa, oye, si son tan buenos, y tienen que ser muy buenos por definición porque han acumulado mucho dinero. La pregunta es, ¿este dinero lo tienen que haber obtenido de los demás participantes? Así que Carlos sigue reflexionando y dice, atención, ¿será acaso que estos traders institucionales buscan engañar a los demás participantes para pillarlos a contrapié? ¿Sería posible que detrás de sus intenciones hubiese el deseo del engaño? Así, si creen que un mercado aumentará en el futuro, si ellos con su conocimiento privilegiado, su experiencia, su capacidad de análisis superior, si ellos creen que el mercado aumentará en el futuro y ellos quieren participar, entonces lo harán al revés de lo que marca la lógica. Lo ideal sería esperar a que haya malas noticias en un mercado que queremos comprar para que vaya hacia arriba, porque hemos analizado y sabemos que es probable que vaya hacia arriba. Lo ideal es esperar, antes de entrar, desde su punto de vista de los traders institucionales, esperar que haya malas noticias. Y cuando todo el mundo venda sus posiciones, provocando que los precios caigan en estampida, ellos pueden comprar esa caída y quedar dentro del mercado posicionados a un precio excelente. ¿De acuerdo? Después de haber comprado toda la oferta existente, ellos serían propietarios de la mayor parte de ese mercado. Si otras personas en ese momento quisieran participar en ese mismo mercado, tendrían que comprar a precios más elevados, haciendo que el mercado suba. ¿Vamos entendiendo el razonamiento de Carlos? Cuando el mercado ya ha aumentado todo lo que los profesionales creen que da de sí, entonces su objetivo es salir del mercado
pero sin girar el precio en su contra. Entonces, ellos ven que no pueden vender sin más, porque de hacerlo, los precios se desplomarían. ¿Cómo actuar? Lo ideal, deduce Carlos, sería esperar a la publicación de buenas noticias para que el resto del público, los aficionados, entren comprando en estampida. El precio del petróleo va a subir, vamos a comprar petróleo. En ese momento, ellos sueltan sus posiciones. Así que intercambian algunos emails más. Carlos comparte estas ideas a María y María queda fascinada. ¿Será posible que eso sea así? Lo que está claro es que eso explicaría por qué el mercado se desploma con buenas noticias y por qué el mercado aumenta después de malas noticias. María, en ese punto, sigue con sus investigaciones, explora estas ideas y encuentra información muy interesante. Richard Wyckoff, también a finales del siglo XIX, había sugerido esta misma idea, dice Richard Wyckoff. El mercado se mueve en una fase de acumulación y de esa fase de acumulación a una fase de distribución. Y de esa fase de distribución a una fase de acumulación. Y de la acumulación a la distribución. María sigue analizando y ve que en la fase de acumulación los profesionales adquieren la máxima cantidad de participaciones en un mercado que ellos estiman que va a ser alcista. Y en la fase de distribución los profesionales deshacen sus posiciones y lo hacen de forma pausada. El dibujo es este. Hay una fase de acumulación y vemos que el mercado se mueve en lo que desde fuera parece un movimiento lateral. Cada vez que llega abajo, los profesionales compran, pero dejan de comprar. Como ellos no participan, el precio vuelve a caer. Cuando vuelve a caer, vuelven a comprar de nuevo. Si el precio sube un poquito, dejan de comprar. Sin que ellos compren, el mercado deja de subir y cae de nuevo. Ellos van acumulando, acumulando, acumulando. Cuando han acumulado la cantidad con la que tienen que participar y no queda oferta flotante, el mercado solamente puede ir hacia arriba. Cuando ha llegado arriba y ellos creen que está expresando una zona de precios que se ajusta a sus expectativas, quieren salir del mercado. ¿Cómo salen? Venden, pero no venden de golpe, venden un poquito y dejan de vender. Incluso compran para que el mercado siga subiendo. Y cuando sigue subiendo, venden otra vez. Pero no venden de golpe, venden poquito a poquito en esa fase de distribución. Así, los profesionales compran en la parte de abajo y probablemente después de malas noticias. Y compran a un precio muy favorable. ¿Por qué? Porque las malas noticias hacen que la gente se deshaga de sus posiciones y ellos están esperando esa caída de precios para entrar a un precio excelente. Y los profesionales venden en la parte superior, en el área de distribución, generalmente después de buenas noticias, cuando la gente el resto de la gente, el resto del público aficionado se lanza a comprar. Ellos les están vendiendo. Así, los profesionales compran la parte de abajo porque alguien les está vendiendo. Y son justamente los aficionados los que están vendiendo sus posiciones justo en el suelo del mercado, la parte más baja del mercado. Y los profesionales venden arriba de todo. ¿A quién le venden? ¿Quién está comprando a esos niveles? La respuesta es clara, ¿verdad? Los aficionados compran con las buenas noticias justo en los techos de mercado. Y se va creando esta sensación de los participantes compran arriba y ven que ya no sube más, que empieza a caer, aguantan la posición en la bajada, pero cuando ya tienen mucho dolor, venden. ¿Y dónde venden? En la parte de abajo, donde están comprando los profesionales, suben el precio hacia arriba, los aficionados están fuera y ven que el mercado se dispara hacia arriba sin que ellos estén participando y cuando ya no pueden soportar la avaricia, entran a comprar y cuando compran en la parte de arriba del mercado. Y esto se repite una vez y otra vez y otra vez. Y esto es muy importante que vosotros lo entendáis y seáis capaces de identificarlo. María es una persona lista y tiene algunas ideas muy, muy claras que es importante tener en cuenta. Esto es lo que piensa Carlos. Parece claro que participar en la bolsa es algo más que un juego. Por otro lado,
Carlos se da cuenta de que es necesario aprender las reglas para estar a favor de los movimientos del mercado que originan los profesionales. Las conclusiones a las que llega María también van en la misma línea. No todos los participantes son iguales. Algunos son profesionales, tienen mucho conocimiento, otros son aficionados, tienen menos conocimiento y el dinero sistemáticamente tiene que transferirse de las manos de los aficionados a las cuentas de los profesionales. Si no, no existirían estos profesionales. Los profesionales acumulan y luego distribuyen. Los aficionados suelen entrar a contrapié. Otra conclusión de María: podemos determinar una tendencia atendiendo a los máximos y a los mínimos. Bien, esta información es muy importante. Ellos la interiorizan, pero siguen teniendo inquietudes. Tanto Carlos como María siguen entusiasmados con el tema de la bolsa. Ambos están dispuestos a seguir aprendiendo. Han dado algunos pasos importantes, pero aún les queda por delante un largo camino. Bien, hasta aquí el capítulo 3 de Carlos y María. Desde Traders International, deciros que, bueno, vais a encontrar cursos, seminarios. En Traders International os enseñamos y os formamos con la metodología Times, con el sistema Times, para que este conocimiento y esta participación en los mercados la puedes hacer de una manera sistemática. Este conocimiento está estructurado en un conjunto de áreas, desde la gestión emocional hasta el conocimiento de la estructura y los movimientos del mercado, los setups, el money management, el plan de trading, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es entrenar a nuestros miembros para que, una vez han adquirido el conocimiento necesario, sean capaces de aplicarlo en un mercado en real que se está moviendo y hacerlo de forma competente y bajo presión. Si queréis saber más, en el menú Quiero ser miembro de la página web de Traders International. Ahí encontrarás una relación de las áreas de valor que aportamos a nuestros miembros. Encontrarás otros recursos, nos puedes seguir en las redes sociales, nos puedes seguir pues, a través de Twitter, a través de Facebook. Encontrarás información para lo que te haga falta para participar en estos mercados. Es un placer teneros en estas sesiones de información. Es nuestro deseo que tenga valor para vosotros esta serie, esta miniserie entre Carlos y María. Estamos comentando, estamos facilitando algunas piezas que son muy importantes. Es nuestro deseo que las vayáis interiorizando, que vayan teniendo sentido para vosotros. Nada más. Si queréis una sesión con un técnico para que analicemos cuál es vuestra situación y ver si lo que os ofrecemos puede encajar dada vuestra realidad, podéis solicitar una sesión 1 a 1, o bien pues, por correo electrónico, o bien llamándonos directamente a las oficinas, o bien desde la propia página web. El seminario termina aquí. Si te interesa la información, pues te invitamos a que nos hagas preguntas en el chat. Las vamos a ir contestando y os recordamos que el próximo martes tendremos un evento también sobre la bolsa distinto. Intentaremos entrar en el mercado en real y hablar puramente de la metodología del sistema Times 2.0. Os mandamos un abrazo muy fuerte y el próximo martes, no el siguiente, sino al siguiente, hablaremos en el capítulo 4 de Carlos y María
Hello, Earth. I'm Alec Baldwin, TV star. You know, they say TV will rot your brain. That's absurd. TV only softens the brain, like a ripe banana, to take it all the way. We've created Hulu. Hulu beams TV directly to your portable computing devices, giving you more of the cerebral gelatinizing shows you want, anytime, anywhere, for free. I only act out because I want your love. Dynamite! Mushy mush. And the best part is there's nothing you could do to stop it. I mean, what are you gonna do, turn off your TV and your computer? Once your brains are reduced to a cottage cheese like mush, we'll scoop them out with a melon bowler and gobble them right on up. Oops, I think I'm drooling a little. Because we're aliens, and that's how we roll. Hulu, an evil plot to destroy the world. Enjoy. Hey, Earth! Come here. It's time for a little come to dentist meeting. Your parents were right. Your teachers were right. Even that creepy scoutmaster with the tight brown shorts was right. TV is slowly rotting your brain and turning it into a slimy, gooey, mushy blob of pudding, and there's nothing you can do about it. See? I just told you what was happening, and you're still watching TV. Amazing. But this whole slowly part is getting to be a real problem. Well, guess what? Hulu. We built Hulu to pump thousands of hours of free TV right into the one screen you drag around everywhere. Hence... Now I need you to take your stubby little human fingers and hit this button on Hulu. Then you can share those TV shows in your bliggity blogs and your facey spaces and your tweety pages for all your bookwormy anti-boo